Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate. Hoy no venimos a hablar de discursos, sino de decisiones que se notan en los estados financieros. Me acompaña Enrique Morales Nieto, economista, MBA y padre fundador y presidente en varias compañías en Colombia y en Estados Unidos, profesor de estrategia y autor de 7 libros como Innovar o Morir y Equity Plus. Esta conversación va de empresarial versus gerencia, foco que obliga a decir no, liderazgo con accountability, lo que yo llamo cuentabilidad en español, que la palabra que no existe, y innovación frugal que crea valor. Enrique, gracias por estar con nosotros. Fabián, muchas gracias. Qué bueno poder hablar sobre temas empresariales y bueno, muchos años de experiencia acá en Colombia y en otros países. Ojalá sea de utilidad para los oyentes y les quede algunas cosas importantes como mensaje. Y Enrique, antes de arrancar aquí con nuestra conversación, de pronto, ¿qué quieres que la audiencia sepa de ti hoy? Bueno, yo creo que la audiencia quiere oír a alguien que tenga experiencia de los éxitos, pero también de los fracasos. Porque yo creo que ser empresario lo guía a uno más los fracasos que se han tenido que los éxitos. Yo he tenido de los dos, ¿sí? Por igual, o sea, he tomado las dos medicinas, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países. Y también la experiencia que he tenido con otros empresarios. He tenido la fortuna de interactuar con grupos de empresarios grandes, con empresarios muy poderosos aquí en Colombia, en Brasil, en los Estados Unidos, europeos, chinos ahora. Y entonces, pues como que me gustaría que las personas tengan, después de esta charla, qué se puede hacer y qué no debería uno hacer, digamos, generalmente en los negocios. Hay ciertas formalidades y ciertas diferencias, y un poco charlar sobre las formalidades y las diferencias. Eso me gustaría poder dejar la charla de hoy. Entonces, arrancamos. Tú haces mucho énfasis en que hay una diferencia entre empresario y gerente. ¿Puedes explicarnos un poquito y de pronto qué hace distinto, digamos, el dueño de una empresa que crea opciones versus el gerente que administra cosas? Como, cuéntanos un poquito tu concepto. Sí, fíjate que me impresionó tanto ese concepto que hace unos años escribí un libro que se llama Empresario mucho más que buen gerente, el título. Y eso caló muchísimo, porque sí, empresario es diferente a ser buen gerente. Y no tener claro esa diferencia conduce a veces a que se cometan errores muy grandes. Lo primero es que para ser un buen empresario se requiere pasión, además de talento y competencias. Sin embargo, tú como empresario puedes contratar o unirte con alguien que tenga las competencias y el talento, pero no la pasión. El elemento fundamental es que tú tienes que ser un apasionado de tu proyecto, de tu negocio. Prácticamente, si vendes carros, te debe correr por la sangre carros. Si vendes petróleo, petróleo. Lo que sea, todos los días tienes que estar pensando en eso. Eso es bien importante porque el empresario eso sueña y arriesga. El gerente ejecuta y administra. Yo he tenido, Fabián, la oportunidad, digamos, de ver cómo excelentes empresarios son muy malos gerentes y buenos gerentes son malos empresarios. He tenido las dos cosas. De hecho, en muchas ocasiones hay CEOs de compañías, hay presidentes de compañías que se arriesgan a ser empresarios y fracasan con mucha facilidad porque no tienen la pasión del fundador, no tienen la pasión del negocio. Y eso me parece a mí que es fundamental. He tenido en mi oficina personas que dicen, es que yo fui presidente de esta compañía, incluso multinacionales,
y ahora fracasé. Primero, estructurando negocios más grandes que les faltó pasión, más grandes que su pasión. Estaban acostumbrados a lo que tú dices, a ejecutar y administrar. Entonces, esa diferencia sí que es importante. Yo por eso creo que los gerentes de las compañías lo que están para hacer que las empresas crezcan y den utilidades. Eso es fundamental para un gerente. En cambio, los dueños de las compañías están primero para hacer que su compañía sobreviva, conservando Ujú. los valores y el ADN fundamental de su empresa. Y segundo, para que la compañía se desarrolle, llegue a otros niveles. Muchos buenos empresarios no son buenos para dar utilidades ni para crecer. Entonces, por eso tiene un buen gerente que lo haga. Pero son capaces de mirar los riesgos, son capaces de meterse en otros sectores y también son capaces, pues, de diseñar visiones estratégicas que otros se las pueden desarrollar. Entonces, es muy importante no creer uno que por ser empresario es buen gerente, ni tampoco por ser buen gerente es excelente empresario. Si tiene las dos cualidades, bien, pero es muy poco quien tenga esas dos cualidades de ser buen empresario y ser buen gerente. Y cuáles son, por ejemplo, unas decisiones que de pronto un empresario toma y un gerente de pronto evita? Eso sí que es importante, digamos, en esto. Mm, Digamos que el tema básicamente es entre la diferencia en que hay entre propósitos y estrategia. El empresario define mucho mejor desde el punto de vista de su empresa el propósito, mientras que el gerente está más ligado hacia el concepto, digamos, de estrategia. Y eso sí que es bien importante. Mira, Fabián, hay un personaje que me enseñó mucho a veces con frases importantes, ¿no? Yo he enseñado mucho estrategia y creí que la estrategia, porque me formé mucho como gerente y me faltó ese concepto de ser empresario y aprendí ciertas cosas ya cuando empecé a la vida más empresarial. Este personaje se llama Víctor Frank, es como un pensador y fíjate, su pensamiento me caló a mí muchísimo porque lo apliqué después mucho al sector empresarial y en los libros que he escrito. Él decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Quien tiene un porqué. No todos, ni siempre, sino casi cualquier cómo. Si esto lo trasladamos al mundo de los empresarios y de las empresas, para poder definir qué debe hacer un empresario y un gerente, uno dice, cuando existe un propósito en una empresa, la estrategia deja de ser un plan y se convierte en el camino natural del logro. Ese es mi concepto. Al principio, yo empecé en mi vida laboral, fui muy, muy joven, presidente de compañías. Y entonces vivía pensando en la estrategia que es tan importante, pero a veces olvidaba el propósito de los dueños. A veces es como que hay un conflicto de objetivos. Y entonces escribí libros de estrategia, todavía escribo de estrategia, pero si no hay propósito en la empresa, la estrategia no sirve para nada. La estrategia tú la vas como tal vez esta frase y otro que me enseñó muy bien lo que debe hacer, la diferencia entre lo que hace un gerente y un CEO y un dueño, fue el discurso original cuando en el año 1969 lo dio John F. Kennedy compitiéndole a los rusos cuando los rusos habían enviado el Sputnik, ¿te acuerdas? El Sputnik, los rusos fueron los Sí. primeros que llegaron y dieron Yuri una Gagarin. vuelta a la Tierra. Yuri Gagarin. Entonces, claro, se le adelantaron a los americanos y entonces llegó un momento en donde los americanos estaban pensando en dar la respuesta. Kennedy ha podido decir en un momento determinado, bueno, si los rusos dieron una vuelta, yo voy a mandar una nave
que dé 3 y con eso les gano. Y no hizo eso. Dijo unas palabras que definieron de la mejor manera lo que es propósito y estrategia y la diferencia entre los dos. Kennedy dijo, antes de que finalice esta década, ¿sí? Antes de que finalice la década, eso fue más o menos en el año 63, antes de que finalice esta década, los Estados Unidos enviará a un hombre a la luna y lo traerá de nuevo sano y salvo. Definió el propósito y definió el tiempo del propósito. Los propósitos tienen que tener un tiempo. Eso es lo que debe definir un empresario. El propósito y en el tiempo. Y a renglón seguido definió la estrategia. Dijo, la nave es la estrategia. La nave no la hemos inventado todavía. Esa nave tendrá que ser diseñada con nuevos materiales. El combustible para llegar a vencer la gravedad y esas velocidades de la atmósfera tampoco lo hemos inventado. Tendremos que hacer aleaciones especiales. Y fuera de eso, la precisión de la máquina tiene que ser tan exacta que tampoco la tenemos. Definió la estrategia, pero dijo, no tenemos nada de eso. Entonces tenemos que hacer la nave. Eso es lo que hace el gerente, desarrollar la nave y la tripulación para lograr ese propósito. Pero dijo algo todavía más importante y cerró su discurso de esa manera. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Y eso lo vamos a hacer porque, uno, lo necesitamos. Y dos, porque no vamos a desfallecer hasta que lo logremos. Y eso es lo que hace el empresario. Define el propósito, vislumbra la estrategia y le dice a su equipo, no vamos a desfallecer. Yo cuando hago capacitaciones a presidentes, a dueños de compañías sobre estrategia, lo primero que le digo es, si nos metemos en esto, no puede desfallecer. Lo tenemos que lograr. Si no, no cuente con que yo le ayude, porque no nos vamos a meter en algo. Por eso tenemos que estudiar muy bien ese propósito. Tenemos que estudiar bien ese propósito. Porque si no, entonces, pues no podemos, no podríamos. Y entonces aprendí una cosa. El propósito es tan importante que el propósito guía el riesgo, porque todos los empresarios tienen que tener riesgo, pero lo que le guía el nivel de riesgo para meterse o no es la fuerza del propósito. Si mi propósito es muy grande, si mi propósito es que yo quiero conquistar el mercado europeo o como lo tienen los chinos que quieren conquistar el mundo, pues arriesgan todo, ¿no? Entonces, eso me da el nivel de riesgo. Sin embargo, hay algo que no tienen los gerentes, que sí tienen muchos los empresarios. Se llama la sabiduría. Si bien es cierto, el propósito guía el riesgo, la sabiduría te dicta el no. ¿Qué quiere decir? ¿En qué no debo meterme o cuándo no debo meterme? Entonces, propósito, riesgo y sabiduría te dice el no. Eso generalmente no lo tienen los gerentes. Entonces, no miden suficientemente el riesgo y creen que se pueden meter en cualquier negocio porque lo importante es crecer y dar utilidades. En cambio, el gerente balancea más el propósito con el riesgo y la sabiduría le dice en qué negocios me voy a meter y cuándo es el momento oportuno. No sé si con esto te hago una diferencia entre los dos. Sí. Y de hecho me gusta mucho esa parte de decir no, de generar foco. Y de hecho yo creo lo siguiente, todo el mundo cree que foco es decir sí a lo más importante, pero yo pienso más importante es decir no al resto. Y hay una entrevista que hicieron a Johnny Ive, el diseñador de Apple, acerca de cómo Steve Jobs manejaba foco. Entonces resulta que seguido preguntaba a Johnny, pues, ¿a qué dijiste no hoy? Entonces él empezó a decir esto, y Steve dice, pues, sí, pero yo sé que eso no te gusta hacer, entonces es fácil decir no. ¿A qué dijiste no que sí querías hacer? Entonces, quería preguntarte a ti, como, ¿cuáles son tus reglas para decir no? Y tú tienes, por ejemplo, un ejemplo de pronto reciente o si no tan reciente,
a algo grande donde tú dijiste no a eso por tal razón, aunque lo querías hacer? Muchas veces. Tal vez en las reuniones yo participo en muchas juntas directivas de empresas de gran tamaño. Cuando tú tienes en una empresa que maneja mucha gente y factura mucho, pues tiene también mucha competencia. Tiene que tener muy claro los principios hacia los clientes y hacia la competencia, ¿no? Si no tienes claro los principios, pues te puedes desenfocar y entonces, lo primero en las juntas directivas es, bueno, mirar cuál es el ADN de la compañía y los valores fundamentales. Si donde nos vamos a meter va a transgredir los valores y el ADN de la compañía, pues decimos no. Este negocio no es para nosotros, por ejemplo, cuando es el ADN. Nosotros somos buenos para esto, pero no para esto. Y cuando tú tienes una empresa grande, tampoco puedes estar viendo a ver qué puede pasar. Eso es cuando tiene un emprendimiento o hay emprendimientos dentro de la empresa grande. Eso es otro manejo distinto. Pero cuando ya son negocios grandes, sí, yo permanentemente tengo ese tipo de cosas. Hace poco estábamos en una junta, nos invitaron a entrar a otro país, pues no puedo, pero analizamos el país muy cercano a Colombia y vimos que no era el momento de entrar cuando el negocio era muy importante. Íbamos también a pisar, digamos, los talones de unos personajes eran cuando las oportunidades que nos estaban dando los japoneses para que entráramos, estos personajes manejaban el país y no era un tema de que los japoneses nos dieran ciertas condiciones a nosotros porque manejamos las cosas bien, sino que no era bueno ni pisar talones ni tampoco el momento oportuno de entrar. Entonces, eh, cuántas veces nos toca o me ha tocado es decir, a proyectos que en el papel suenan muy bien, con tasas de rentabilidades buenas, con posibilidades buenas? No, creo que en el 70% de los casos y un 30% sí. Es al revés. Para poder tener esa sabiduría y esa capacidad de investigar, de mirar, las cifras se consiguen, se mejorarán, mirarán, pero uno se serie de elementos ocultos no. Y eso es el elemento fundamental, digamos, también de la estrategia. Eh, es que, mire, sin valores, si tú no tienes claro los valores de la compañía, la estrategia se te vuelve una trampa, ¿no? Ujú. Mm, yo he tenido casos como estos y me ha tocado que escribir sobre eso. En las Di- competencias de empresas que están creciendo y entonces se roban gente. En una ocasión estábamos en una licitación, te voy a poner un ejemplo, una licitación de una empresa grande, y nosotros creíamos que nos la íbamos a ganar y resulta que se la ganó un competidor que no sabíamos que competía en eso. Cuando estábamos nosotros en la junta dijimos, bueno, que nos explique el gerente qué nos pasó, los miembros, y el gerente no apareció. ¿Dónde está el gerente? No, la competencia, que una empresa grande se lo llevó. Entonces me dio a mí tanta soberbia, llamémoslo así en ese momento, que escribí un artículo que decía La competencia desleal, el principio de la decadencia. Esa compañía era la número uno en Latinoamérica. Hoy prácticamente está quebrada porque perdió su rumbo. Es decir, dentro de los valores está uno que uno tiene que respetar a los clientes, respetar la competencia, respetar el gobierno. No se puede crear empresas. A veces los gerentes, por el ánimo de mostrar cifras, pierden los valores. Los valores son como un billete. Se pueden apachurrar, pero no se pueden romper porque pierden, porque entonces no vale nada. Entonces, el crecimiento sin ética es como una derrota disfrazada. Entonces, a los gerentes hay que decirle, crezca pero con ética, crezca con nuestros valores, crezca protegiendo al cliente, la competencia y las obligaciones que tiene usted eh, con el Estado, con los bancos, con los proveedores. Yo siempre le digo a la gente, la verdadera rentabilidad nace de la verdad. Si tú no presentas estados financieros ciertos, no eres rentable. Si tú no le dices a los bancos lo que es, no eres rentable. A los accionistas lo que es, no es rentable. Eso me gusta, me encanta. Y tengo
Tengo también varias historias, pero no lo voy a compartir aquí, de pronto solo una. Y a ver cómo tú lo ves. Eh, en general, creo que yo he observado que hay empresas que prefieren lo que tú dices como retorno o ingresos a corto plazo a costo de largo plazo. ¿Y a qué me refiero? Más lo que tú cuentas ahí a veces como súper no ético, pero muchas veces es uno para venderte algo o para cobrarte algo grande rápido, pues se aprovechan de una cierta situación o simplemente te mienten o te sobreexageran qué pueden hacer. Y entonces tú entras en ese negocio pues obviamente no sale bien, entonces pues ahí ellos se ganaron su parte, pero en el futuro nunca más vas a hacer negocio con ellos, ¿cierto? Y me pasó algo interesante que te quería compartir. En mi primera cita en Colombia, yo soy nativo alemán, mi primera cita en Colombia, cuando fue a un cliente, o un posible cliente, empezamos a negociar y todo vino bien y al fin él dijo una última cosa, dijo, Fabián, pero tú debes saber que somos muy exigentes con nuestros proveedores. Y yo pensé, pues, ¿y ahora con qué va a salir? Entonces él dijo, mira, lo que tú nos dices que vas a hacer, eso debes hacer. Entonces yo pensé, pues eso es fácil, eso es lo que hacemos por efecto en Sí, sí, Alemania. sí, sí, sí. Pero parece que hay empresas, regiones o sectores, no sé, no se puede paushalizar, pero hay situaciones, particularmente para este cliente, donde a él ha pasado algo diferente y probablemente más de una vez. ¿Cuál es tu experiencia con eso y cómo lo ves? O sea, la experiencia mía, primero que tiene que ver con, no solamente con la formación empresarial y la formación gerencial, lo que estamos hablando, ¿no? O sea, por eso, para mí sí es muy importante saber si está uno hablando con un empresario o con un CEO de una compañía, por importante que sea el CEO de la compañía, ¿no? Mm, Los buenos empresarios y las buenas compañías tienen claro lo siguiente. Tu propósito, tu ADN es el primer elemento. ¿Qué haces bien? ¿En dónde eres el mejor? Ese es el ADN. Tu propósito, a dónde quiero llegar y por qué y en dónde no voy a desfallecer. ¿Sí? Eso es muy importante. Y tus principios, ¿no? A veces los hijos no tienen en cuenta eso. Si tú tienes claras esas tres cosas, el ADN, el propósito y los principios, no te preocupes por la compañía, que después vendrán las utilidades. Si lo primero son las utilidades y el crecimiento a costa de cualquier cosa, es lo que pasa que me estás diciendo. Creces el primer año, el segundo año, el tercer año, y después la compañía se viene abajo, porque no creó una estrategia, creó una falacia, una trampa, y eso mm, tarde o temprano cae. No hay, o sea, y las personas, los funcionarios, tienen que saber la importancia de los propósitos y los valores, digamos, en la compañía. Eso es una falacia completamente. Y lo ve uno en casos, claro, cuando hay compañías, por ejemplo, laboratorios en el mundo, que han ocultado la verdad y han dado utilidades y se caen, y otras que han salido a decir, sí, nos equivocamos. Y tuvimos demandas. ¿Las vamos a pagar? Las pagamos. Se cayó la acción en la bolsa, se nos cayó por eso. Pero ahora vamos a recuperarnos y se recupera, ¿no? Yo recuerdo una vez una compañía me dijo a mí en un momento determinado, Enrique, fue mi primera experiencia en los Estados Unidos, Fabián, y me había contratado una empresa inglesa para comprar una compañía. Ellos eran dueños de una compañía distribuidora y querían comprar otra grande para varios estados. Y les habían rechazado un crédito como de $50 millones, una cosa así. Entonces me contrataron a mí, bueno, mejor vuelvo a presentar el estudio y presenté el estudio y le dije a los americanos, primero que toda esta compañía en los próximos 5 años no va a dar tantas utilidades, va a dar pérdidas y más si compran la otra empresa, porque mientras ajustan todo. Y entonces no necesitan 50 millones, necesitan como 75. ¿Sí? Y está bien. y nos lo prestaron. ¿Y por qué prestaron? Porque dijeron,
si vemos una cuestión razonable y vemos que es la realidad y este negocio va a ser importante para otros negocios de ustedes. Y eso me enseñó muchísimo. Si uno a la gente le dice la verdad, la realidad de las cosas de los negocios, abre, el inversionista se entiende, pero uno no se puede decir mentiras, digamos, en los negocios. Ese es un tema que es fundamental para esto. Me encanta. Y el otro tema que mencionaste fueron los valores como parte de la ADN. De hecho, yo también en las charlas hablo mucho de los valores y tengo una pregunta. Yo creo que nadie duda que los valores son importantes, ¿no? Entonces, si queremos o tenemos claro cuáles son nuestros valores en la empresa, ¿cómo aseguramos que la gente vive estos valores y que no son solo palabras en la página web? Bueno, digamos que los valores van muy unidos con el liderazgo, ¿sí? Digamos que valores y liderazgo son como dos caras de la misma moneda. Tú no puedes tener valores si no tienes líder, ¿no? Y por el contrario, puedes ser muy buen líder, pero no compra los valores de la compañía o los valores del país o los valores, entonces va a fracasar. Esas dos son dos caras de la misma moneda. Entonces, para que baje, siempre se necesita, pues, digamos, el concepto, digamos, de el liderazgo. Cuando se tiene un líder, y por eso vamos a tener el caso de John F. Kennedy, ¿no? Era un líder y por eso metió a todo un país en un propósito y le vendió la idea de, digamos, de un líder importante, ¿sí? Primero que todo, es que entiende que la mejor forma de ser líder es enseñando. Entonces, el dueño, el CEO que quiere bajar esos conceptos de los valores de la compañía, tiene que dar ejemplo. O sea, el ejemplo es la mejor enseñanza. Entonces, el dueño de la compañía tiene que dar ejemplo de que paga bien, ejemplo de que negocia con justicia, de que si le exige a las personas llegar temprano, por decir, ¿no? Llegue temprano, de que si les exige cumplimiento a los proveedores, esa compañía también cumple, ¿sí? Entonces, la compañía y el liderazgo son muy importantes. Entonces, usted hay que dar, ejemplo, el líder. Segundo, tiene que volver esos valores un propósito, porque también valores sin propósitos. Bueno, es que nosotros somos, hay valores que son universales, ¿no? Que tampoco y todos los colocan dentro de los temas de la compañía cuando se hacen las planeaciones y son universales, como decir los fundamentales de Kant, ¿no? Pues la honradez, la bondad, una serie de cosas. Entonces, es que nuestra compañía va a ser, valora la honradez. Pues sí, es que si no valora la honradez no puede ser empresario, ni siquiera lo ponga. ¿Se entiende? Mm. ¿No? Pero si, por ejemplo, decimos para nosotros, parte del cumplimiento en las entregas es parte de la propuesta de valor de nuestro producto, y si no cumplimos, compensamos, eso es distinto. Y la otra cosa es, ahora sí, para poder cumplir, yo empodero a mis trabajadores. Entonces ya bajo, porque no puedo que todos me digan a mí si estoy de acuerdo. Entonces, el cumplimiento, entonces, le doy empoderamiento para poder cumplir, entonces estandarizo y para poder cumplir, tengo los mejores conceptos, digamos, la calidad, digamos, y no ahorro inversiones en eso. Entonces, baja eso. Entonces, tiene que ser, digamos, una cuestión netamente de liderazgo. La forma como los valores no llegan a la gente porque yo los escriba en un tablero o los ponga en el computador o los coloque ahí en la web, en la página de la compañía. No, son porque la única forma es el líder, el líder. De que Y hablamos un poco más de liderazgo. Tú tienes mucha experiencia con diferentes culturas. ¿Qué conceptos de liderazgo, por ejemplo, has visto aquí local en Colombia que piensas que pueden ayudar a líderes afuera?
¿Y qué conceptos has visto afuera que crees que pueden ayudar a líderes colombianos o latinoamericanos em, para mejorar, digamos, su desempeño? Digamos que el liderazgo tiene como dos escalas importantes para nivelar. Mirar. El liderazgo individual y la cultura social del entorno, ¿no? Es claro que no es lo mismo el pensamiento de un liderazgo alemán, podemos hablar de eso, ahora tú que eres alemán, con un liderazgo incluso francés, europeo, contra los chinos, los japoneses, los colombianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay, pues la cultura influye muchísimo, pero también hay ciertas cuestiones individuales que son fundamentales. Muchos autores les ha dado por hacer como una lista de lo que es el buen líder. Entonces, el buen líder puede ser no es autócrata, el líder es democrático, el líder o el líder da buen ejemplo, o el líder. Las cosas no sirven. Las cosas, pues sí, las lee uno y puede, pero así no se hacen líderes, ¿no? No se hacen líderes. Para mí, sí hay un elemento fundamental, digamos, tres categorías fundamentales de líder. El líder, pues, esa es la persona que ayuda a convertir, como digamos, los sueños, ¿no? Es el que ayuda a convertir, digámoslo. El verdadero líder, a mi juicio, enseña con el ejemplo, inspira con la visión, es un empresario, ¿no? Y trasciende en la vida de los demás. Por eso son más líderes los empresarios que los CEOs. Porque el CEO, su liderazgo está en ver cómo da utilidades y, y crecimiento. En cambio, el dueño muchas veces dice, yo sí quiero dejar digamos, influir en las personas. Entonces, por eso tiene, digamos, ejemplo, también, digamos, inspiración y trascendencia. Eso es muy importante. Esos tres elementos, digamos, si a mí me pone a poner en la lista esos tres elementos fundamentales. Claro. Ahora, desde el punto de vista de Colombia, sí hay diferencias muy marcadas a favor y en contra. Y podemos hablar, si quieres, de una vez de las ciertas distintas culturas de liderazgo, la experiencia que yo he tenido. El colombiano es un líder que ama mucho, el gerente colombiano es muy eficiente, pero poco eficaz. Es decir, le cabe controlar muy bien en el empresario, ¿no? Los gastos, detrás del control de gastos, entonces le da miedo crecer, no crece. Por eso es poco eficaz. Yo cuando tenía la posibilidad de gerenciar empresas que me tocaba que abrir en varios países, mm, siempre para abrir una compañía nueva llevaba un colombiano para que fuera como el que lo montara todos los procesos montaditos, pero ese no me hacía crecer. Para crecer me llevaba a una persona de otra nacionalidad que le cupiera el crecimiento. El colombiano tenía que controlarlo, el otro, ¿no? Entonces, porque no, somos muy eficientes, pero poco eficaces. ¿Por qué somos poco eficaces? Porque se nos dificulta el crecimiento. Hay compañías en Colombia que tienen el mismo tiempo de ser fundadas, en el mismo campo que una chilena o que aún una peruana, y son más grandes que nosotros. Entonces uno se preguntará, ¿por qué? Y yo por lo menos tengo mi propia teoría, como mi propio descubrimiento del por qué. Amamos muchísimo los procesos y olvidamos los conceptos. Entonces, el buen empresario tiene 4 o 5 conceptos. Esos 4 o 5 conceptos son su modelo de negocio. ¿Sí? Su modelo de negocio. Pongamos un ejemplo. Michael de Rhodes, que hizo una empresa que se llama Koala. Él es un americano y Koala es una empresa que compite con la Procter Gamble, por ejemplo. Fue presidente de las compañías y decidió colocar una empresa en Colombia. Y dijo, yo voy a tener 5 conceptos fundamentales de mi empresa. Uno, él venía a ser vicepresidente de mercadeo. Uno,
Voy a competir a las multinacionales que están en Colombia, en alimentos. ¿Por qué? Porque si van a lanzar un producto se demoran mucho tiempo, como un año. Yo voy a lanzar productos que me demoren muy poco tiempo. Segundo, voy a lanzar productos que den buen margen. ¿Para qué? Para poder invertir muchísimo en mercadeo. Tercero, el mercadeo lo voy a manejar en mis propias instalaciones. ¿Por qué? Porque es un secreto. La marca, entonces voy a tener mi propia agencia de mercadeo. Cuarto, le voy a poner unos nombres facilísimos de recordar. Competía con Galdo de Gallina Nord y él le puso Rica Gallina. Caldo Rica Gallina. De costilla, mi costilla. Y por último, voy a hacer las encuestas de mercadeo a las señoras cuando salgan del supermercado, qué les gusta y qué no les gusta. Y a eso me voy a dedicar yo como presidente. Lo demás lo consigo con otros. La planta, quien la ponga. Y él se dedicó a eso. Y hoy es una empresa que vende mucho más que la Procter Gamble en Colombia. Es una empresa que la Procter le ha tenido que, le ha vendido marcas, le ha creado marcas. Ya ha vendido Mm, como 25 marcas a la Protec, quedándose Koala. Koala, uno mira Koala, todo lo que crea ciertos canales de comercialización también. mm, Entonces, nosotros nos quedamos en. ¿Qué significa quedarnos nosotros en los procesos? Amamos mucho hacer cosas, muchos pasos para hacer las cosas. Le voy a dar un dato. Tú que eres alemán y que los alemanes se inventaron SAP. SAP es un sistema digamos, de estandarización de procesos. Pues el país donde más se vende SAP, de los que más se venden, es Colombia. ¿Y sabe por qué se vende mucho SAP en Colombia? Porque SAP en el no. mundo entero, el negocio de SAP, son 20% más o menos la implementación y 80% el valor de las licencias. En Colombia es 20 las licencias y 80 la implementación. Aquí, por ejemplo, vino SAP a los bancos. El mismo dueño de 5 bancos no pudo poner SAP porque cada banco quería un proceso distinto, una cosa distinta. Es que a mí me gusta así, a mí me gusta así, a mí me gusta así. Y entonces SAP necesita poner equipos de gente para implementar todos los pasos que les gusta hacer al colombiano, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vamos a ver, le voy a dar un ejemplo, una universidad en Colombia, nosotros hacemos planeación para universidades. Y entonces aquí se necesita un concepto, Fabián, de calidad en la educación de las universidades. Se necesita que les den un certificado de calidad total, de calidad, para que eso. Resulta que me contrataron, bueno, ayúdenos en una universidad para que nos den la calificación de alta calidad. Cuando fui a ver la calificación de alta calidad, había que cumplir un objetivo, uno por cada letra del abecedario. No sé quién se inventó eso. Y cada objetivo, a su vez, tenía como 20 subobjetivos diferentes. Llamé a un amigo, compañero mío de universidad, que es profesor de la Universidad de Stanford. Y le llamé y le dije, oye, mi amigo, dime tú que eres profesor de cátedra, además de Stanford, ¿cómo maneja Stanford la calidad de la universidad? Porque esto aquí es una locura. ¿Cómo así que la calidad? Entre y mire lo que hace Stanford o lo que hace el MIT o lo que hace Harvard. Y entré, Harvard decía, nosotros formamos los líderes del mundo. Punto. Stanford y el MIT creamos la ingeniería del mundo. ¿No? Stanford, los proyectos del mundo. Entonces le dije a él, bueno, ¿y pero eso qué me dice? Pues sí, muy sencillo. A mí el decano y el rector me dice a mí, ¿qué ha hecho usted en Stanford para hacer los procesos que se van a implementar en el mundo? Si usted no me dice nada, está haciendo las cosas mal. No necesita tener 20 objetivos, uno solo, uno solo. Entonces, a eso me refiero en que amamos demasiado los procesos, pero olvidamos los conceptos básicos. Por eso, por ejemplo, se vende tanto SAP acá, porque facturan mucho por implementar eso. Y de Sí. hecho, otra historia que me pasó, como hablando de diferentes culturas, de pronto liderando mi último equipo en Alemania y liderando mi primer equipo en Colombia.
Entonces, en mi último equipo en Alemania fue de tecnología. Trabajamos más o menos así. El lunes tuvimos reunión, planeamos qué vamos a hacer en la semana y el viernes nos vimos otra vez para ver si eso se hizo. Y, y- y yo digo, en probablemente más de 90% se cumplió que se planeó. Y si Sí, yo sí. empecé entre semana a preguntar a alguien, oye, ¿cómo vas con eso? Se empezaron a molestar. Entonces yo dejé de hacerlo. Y a veces pensé, ¿para qué sirvo yo si lo único que hago es voy a la reunión del lunes y a la, a la del viernes? Y entonces, pero funcionó, ¿no? Funcionó. Entonces llegué a Colombia, primer equipo, y yo empecé a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, lunes, reunión, empezamos a planear, empezamos a trabajar, y llegamos el viernes y casi nada estaba hecho. Entonces yo pregunté, ¿pero qué les pasó? ¿Por qué no avisaron? ¿Qué pasó? Entonces me dijeron, pues tú no preguntaste nada más, entonces no pensamos que era importante. Y ahora, obviamente, no se puede generalizar nada ni de un equipo del otro, pero mi percepción después de varios años ahí y allá es que el liderazgo o la gerencia, para decirlo así, ahí es más control y seguimiento, está más encima, mientras, particularmente en Alemania, por ejemplo, es más como que definimos junto el objetivo y dejamos la libertad de lograr el objetivo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuáles son tus experiencias y observaciones? Bueno, tienes toda la razón. Te lo voy a colocar ya no a nivel tanto de, digamos, de sector privado, sino incluso sector público, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, pues, cómo planea Alemania ciertos elementos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer una carretera. Entonces, cuando hacemos la carretera, con el ánimo de que exista competencia, de que no exista corrupción, de las cosas, se hace una licitación con unos pliegos y se pone una calificación y se le entrega, pues, al que se supone que es el mejor, ¿no? Entonces, que es el mejor. Pero entonces todas las carreteras son distintas, todos los puentes son distintos, todos los andenes, cada alcaldía hace un andén diferente, unas especificaciones distintas de la vía. Bueno, entonces, primero que todo, pues cada vez que hay licitaciones nuevas, no se mejora en la productividad, porque cada vez se hace algo distinto. Si tú haces un andén igual, como lo hacen en Alemania para todos, pues la máquina de limpiar la basura es la misma para todos, ¿no? Fundamental. Uno ve, en las carreteras alemanas uno se cansa, se aburre de ver todo igual. La entrada de los pueblitos es igual, las carreteras es igual, los paraderos de los pueblitos son iguales. Por ahí hay una estandarización que nosotros no hemos podido tener. ¿Qué pasó con la estandarización? Aquí llegaron las normas de estandarización. Entonces, graduamos a la gente en normas de estandarización, pero no se cumplían, no se aplicaban. ¿Ves? Ese es un elemento que es muy importante. Lo mismo en el elemento fundamental. Para ustedes los alemanes, una cuestión fundamental es el tiempo en las obras públicas, no el costo de valor inicial. Es decir, lo que compensan para un constructor es que lo entregue antes de la fecha. Entonces, si yo en mi negocio me gané un negocio X y mi administración y utilidad, mi margen es del 20%, en la Alemania puede ser que si yo lo entrego antes me pueden dar un 20% adicional, ¿no? Porque el Mm, elemento fundamental de la calidad es el tiempo. Entonces, todo es para el tiempo. Nosotros aquí, el elemento fundamental no es el tiempo, sino el precio. ujú, No sabemos cuáles son los elementos fundamentales que hay. Ese es el. Aquí también, ahora miremos los Estados Unidos. En los Estados Unidos vino aquí una empresa que hicimos un proyecto que se llama el Proyecto del Cerrejón, de carbón. ujú, Ese proyecto del Cerrejón lo hizo una empresa, la Bechtel, se lo ganó y lo subcontrató a una empresa que se llama la Morrison Nuxen. Y enseñó algo fundamental a los colombianos. Nosotros en los proyectos siempre nombramos un interventor. El interventor es para ver si tú estás haciendo las cosas bien. Entonces el interventor pone problemas porque tiene que ganarse su plata para, no, esto no me gusta, esto, la Morrison Nuxen
entregó un proyecto que tenía que entregarse en 5 años, lo entregó en 4 años, 3 meses, antes, como lo van a hacer Sí, seguramente los chinos ahora. sí. ¿Pero por qué lo entregó? Porque tenía una figura que se llama expediting, agilizador. Esa figura era el jefe del interventor. Ujú. No como aquí que el interventor es el jefe de la obra y puede parar la obra. No. El agilizador, el expediting. Entonces, por ejemplo, nosotros en la empresa que yo estaba hacíamos puentes, hicimos los puentes donde pasa el ferrocarril y resulta que nosotros para hacer los puentes eran galvanizados y no había plantas de galvanización en Colombia del tamaño que venían los diseños. Pues el interventor, no, de malas. El expediting rápidamente mandó eso por satélite a California y rediseñaron todos los puentes en un tiempo de 8 días. Y ya teníamos absolutamente todo. El expediting es elemento fundamental. Entonces, nosotros son parte de conceptos. ¿Pero por qué? Un poco guiando que pensamos mucho en los procesos y poco, digamos, en el concepto. En el concepto es que las cosas tienen que estar bien. Si yo confío en ti como líder, confío en que vas a estar en la posición que te puse y me vas a dar resultados explicándote un poco eso. Entonces, sí hay, digamos, en el día a día diferencias muy grandes que tenemos que, digamos, aprender nosotros de digamos, de eso. Yo valoro mucho el concepto de gerencia europea versus el americano y versus el asiático. Creo que ahí hay unas enseñanzas mundiales muy importantes que Colombia debemos tener presente. Y si hay diferencias muy grandes, que entre otras cosas, pues los americanos han venido aprendiendo de los europeos y los europeos de los chinos y los chinos copiaron pues mucho los... Hay un círculo, ¿no? Y los japoneses, pero sí hay unas enseñanzas mundiales muy importantes y también de culturas que son fundamentales. Nosotros, esta cultura de colombiana del saludo, es decir, para el colombiano es muy importante el saludo por la mañana e interactuar con las personas por la mañana. Ahí puedes perder media hora, ¿no? Es muy importante preguntarle al otro cómo le fue y se pierde otra media hora, ¿no? Ujú. Entonces, hay un tema también, digamos, cultural que se puede mejorar, pero tenemos que aprender también de otras culturas si queremos mejorar, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Y bueno, podemos hablar, si me extiendo, no sé mucho, de esas diferencias tan importantes que yo he podido percibir entre la cultura de los asiáticos, los europeos, los americanos. Bueno, que es muy importante, ¿no? Ay, de pronto un aprendizaje mío que quería también compartir escuchándote. Es más un soft skill, una habilidad blanda que veo muy importante acá, que en Alemania no es tan importante. Y lo sé porque no la tenía. Sí, sí. Entonces, en países como Alemania, que en general tienen una distancia en el poder relativamente bajo, yo no necesito mucha empatía. Entonces, ¿qué significa eso? Pues yo tengo una regla, no sé, a las 8 arranca el trabajo y tú no puedes llegar tarde. ¿Ok? Y no importa, si tú llegas tarde, no importa por qué. Sí, yo no tengo que tener la empatía por tus razones. Entonces, si llegas tarde porque planeaste mal, es lo mismo que llegas tarde porque tenías que llevar a tu madre al hospital. No importa, llegaste tarde. Sí, Entonces, sí, yo sí. allá, si alguien viene así, no, yo, mira, yo tengo esos problemas en la casa y no sé qué, mi madre, yo no es muy bueno, pero yo fácilmente puedo decir, sí, está bien, pero eso déjalo en la casa, aquí estás para trabajar. Entonces, no es mucha empatía. Sí. Ahora, si hago eso en Colombia, pues yo tengo fijo un problema. Y ahora vi un estudio que respalda eso en países con distancia en el poder alto, como por ejemplo Colombia. Empatía es probablemente una de las habilidades número uno blandas de un buen líder. Yo tengo que tener en cuenta el contexto. ¿Sí? Si la persona llega tarde porque llevo a su madre al hospital, yo tengo que tratarlo diferente que si llego tarde por simplemente se levanto tarde. Y eso he aprendido y a mí me ha ayudado. Entonces, mostrar más empatía me ha ayudado, en mi opinión, en mis resultados, digamos, de líder. Y lo sé porque antes, la verdad, no tenía mucho de eso. No, no tienes toda la razón. Eso es muy importante. Aquí no te van a entender eso, dice, pero Fabián,
¿cómo así que esta persona tuvo este problema y no lo aceptó? Y no, no. Ahora, la persona, por otro lado, tú también como líder, si te conectas con esa persona va a ser leal a ti y va en un momento determinado pues, a trabajarte cuando tú nunca le pedirías a esa persona en Alemania que lo hiciera. Si es necesario por ti ir un domingo a las 9 de la noche, lo va a hacer y no lo va a ver como algo que sea un abuso, sino es que mi jefe está tan bien conmigo en los momentos difíciles que yo lo tengo que responder en los momentos en que me necesita. Entonces, lo que tú dices es también muy importante ese aspecto, ¿no? Me Ese gusta. aspecto. Ahora, ya digamos en los negocios grandes uno sí tiene como enseñanzas, ¿no? Mm, y que uno puede, digamos, como recoger. Aquí hemos tenido gerencia americana, los europeos, digamos aquí, y los asiáticos ahora, que pues, todos, ¿no? Eh, Al menos, pues en mi caso, yo de los americanos he aprendido esa manera como de soñar y arriesgar con la audacia, ¿no? Mm. Eh, de Europa y especialmente digamos, ustedes los europeos en la empresa cuidan muchísimo la calidad y la reputación, y especialmente Alemania, es el líder en eso. Calidad y reputación. O sea, no significa que por, ¿a qué tengo? No, no, si mi reputación, perdemos. Calidad y reputación. La calidad y la calidad es fundamental, las opciones que le dan y digamos, de los asiáticos, yo rescato mucho, eh, digamos, preservar la disciplina y la constancia, que es fundamental. Entonces yo creo que si uno une todos esos elementos, pues puede unir unos conceptos gerenciales. Ahora, hay un tipo que se llama, pues tú lo conoces, Michael Porter, en la estrategia. Él tiene una matriz que se llama el poder de las diferencias sociales para poder ya hacer negociaciones, ¿no? Porque no solamente es en el actuar del día a día, sino ya cuando me siento a negociar contigo, hay un poder de las distancias sociales. Y como maneje uno eso, a mí me ha tocado aprender muchísimo de cómo sentarse uno a negociar he negociado con los alemanes, he negociado con los Mm. franceses, he negociado con los ingleses, con los americanos, con los chinos ahora, con los japoneses muchísimo, y veo unas diferencias muy grandes y muy importantes entenderlas. Y Enrique, yo quería, antes de terminar, definitivamente mencionar el tema de innovación o tocarlo. Sé que te apasiona. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son tus palancas de la innovación y qué ves, por qué es importante y qué tenemos que hacer. Bueno, voy a hablarte un poco más conceptual y después de la parte como operativa, ¿no? Porque digamos la parte conceptual. En la innovación, yo me formé estudiando la innovación eh, y estudiando a Thomas Alva Edison, fíjate. No porque fuera de la época de Thomas Alva Edison, pero sí su discurso que funcionó, ya no funciona. Pues cuando tú tienes una persona que tiene en su haber 1.700 patentes, pues bueno, este tipo cómo hace, ¿no? Algo, Mm. ¿no? ¿Y qué enseñó? Tomás Alva Edison decía, innovar es una idea, ¿m? Después una empresa y después un préstamo. Todavía se utiliza mucho en los Estados Unidos. La idea, la empresa y los banqueros están viendo aquí en la empresa. Todos, Steve Jobs, Mike, todos empezaron con un préstamo. Alguien les prestó. Y así empezaron, digamos, eso fue de la innovación. Aquí lo que pasa es que empezamos mal. Tenemos la idea, no, primero ponemos la compañía, después la idea y último no nos prestan. Entonces, estamos un poco al revés. Pero bueno, entonces Thomas Alva Edison y es el modelo americano, llamémoslo así, ¿no? Entonces, es el modelo americano. Pero vino después Steve Jobs
y me enseñó muchísimo. Porque hay libros de innovación, todo lo que tú quieras. Yo tengo uno que se llama Innovar o Morir. Pero Steve Jobs dijo, innovar es aprender a conectar cosas. Conectar cosas. En ese entonces, cuando Steve Jobs dijo eso, estaban haciendo una empresa de computadores que se llama Lenovo. Y tú sabes que Lenovo no se inventó nada, lo único que hacía era ensamblar computadores, compraba el CPU en ese momento en Japón, después en China, compraba el teclado y ensamblaba, y lo que hace es buscar lo mejor y lo ensambla, conectar cosas. Lo mismo, cuando tú estás en tu compañía, tienes que mirar a quién con qué conecto, conecto esto, con esto, con esto, con esto, ¿no? Entonces, Ujú. conectar cosas. Y así salió una innovación. No inventárselo todo, buscar la caja negra. ¿Quién la tiene? Yo sobre eso, Steve Jobs, tuve una experiencia que me fascinó. En una ocasión me fui dije, me invitaron a Francia a mirar todo el sector industrial francés hace unos años, Naciones Unidas, y estuve allá tuve la oportunidad de escribir un libro sobre el tema. Y entonces cada cual tenía que tener un proyecto, y entonces fuimos a una feria de innovadores, y el proyecto que yo tenía en ese entonces era tener gas domiciliario, pero que uno lo pudiera comprar con una tarjetica, tan, le llegara a uno el Ujú. gas domiciliario. Llegué, expuse eso, y a los 8 días me llamaron y me dijeron, ya le tenemos un prototipo. ¿Cómo es el prototipo? Bueno, claro, el registro es japonés. El sistema electrónico para la tarjetica son los mismos que le hacen el sistema electrónico de la lectura de las tarjeticas del metro. Lo metía en ese entonces Mm. el metro, salía la tarjetica, y conectaron cosas, una cosa de la China, otra cosa de Francia, otras cosas de Alemania, y me presentaron el proyecto, y hasta financiadores. Y es así. Y las cajas negras, pues se consiguen, ¿no? La parte. Pero ahora, ¿qué es innovar en el día de hoy? Cambió un poco, ¿no? Entonces, hoy es conectar, sí, también, pero ¿qué conectas tú hoy? Inteligencia, inteligencias. ¿Y qué inteligencias conectas tú? La humana y la inteligencia artificial. Hoy yo llegué a la conclusión que sin la inteligencia artificial no se puede innovar, porque como lo sabe todo, además tenemos algo que es muy importante, y es que se democratizó totalmente el conocimiento. Si yo quiero, cualquier uno me enviar un cohete, me da los planos. Ahora que yo lo entienda y sea capaz de hacerlo es otra cosa, pero me los da, ¿no? Entonces, es conectar inteligencia humana, propósitos humanos, porque es que si el ser humano no tiene propósito, se acaba, ¿no? Se acaba. Pues entonces uno tiene que tener propósito. Esa parte empresarial nunca la acabará la inteligencia artificial. Esa que estamos hablando, ese propósito, esa pasión por hacer las cosas, afortunadamente. Pero usemos la inteligencia artificial, vamos a conectar cosas. Y ahí ya tenemos un concepto fundamental de para dónde nos vamos, digamos, en la innovación. La otra es la metodología, ¿no? La metodología del emprendimiento, que es otra cosa fundamental. Yo creo que el emprendimiento y la innovación no es una versión grande. El emprendedor falla cuando quiere hacer una versión pequeña de una empresa grande, por decir. Mm. El emprendimiento, yo les digo a todos, es un momento en la vida, o un momento de las empresas, para probar hipótesis y para fallar especialmente, ¿no? Este producto va a funcionar, tiene compradores, ¿cuál es el precio? No sabemos. Al que me lo compren, primero, ¿no? ¿Quién va a ser mi competidor? Esperemos que salga, ¿no? Pero esté dispuesto para eso. No me asuste por si me sale un competidor, no me asuste si el precio al principio pierdo, porque pues ese es un estado para probar ese tipo de hipótesis, ¿no? Y hay Exacto. metodologías para eso. Eso es un poco. Pero para mí lo más importante hoy por hoy es que la innovación es conectar inteligencias. Busca las mejores inteligencias para que se nutran de la inteligencia artificial. Porque el que no sea inteligencia, a ese sí se lo come la inteligencia artificial y no va tampoco a innovar. Me gusta, Enrique. Y de pronto para cerrar,
para nuestros oyentes, que son muchos de gerencia colombiana, de pronto también de otros lados de Latam, ¿cuáles son las fortalezas que debemos preservar y cuáles son los sesgos que deberíamos cambiar ya? ¿A nivel de Colombia? ¿Te Sí. refieres o a nivel de empresariado general o qué? ¿A qué te refieres? Si se puede para gerentes en Latinoamérica, sin decir que todo es igual, obviamente no todo es igual, pero hay como más cercanía entre un gerente colombiano con, por ejemplo, un gerente en Perú que con un gerente colombiano versus un gerente japonés, por ejemplo. Mira, en una ocasión yo estuve en Alemania que me invitaron a una reunión, era una reunión informal. Incluso me llevaron los franceses a esa reunión, a conocer la industria. Y yo recuerdo que le pregunté a un presidente de una compañía, dígame de su tiempo, ¿no? De la semana, cómo lo nos agrega, cómo, ¿no? De su tiempo. Y me dijo, yo estoy más o menos un 30% en la compañía y 70% por fuera. ¿Y qué hace por fuera? Yo trabajo prácticamente la mayoría del tiempo en la Asociación de Productores de Partes Electromecánicas, porque allá es donde nos sentamos todos a pensar en el sector y a ver cómo nos unimos para vender al resto del mundo. Eso es lo que me pareció espectacular. O sea, un gerente de una gran compañía primordialmente es un miembro de un sector. Si su sector no se desarrolla, no se desarrolla su empresa. Así esté en cualquier parte, bueno, o algún pueblito de estos tan bonitos que tiene Alemania. Pero sí me enseñó muchísimo. Y si esa misma pregunta le dice a los colombianos, no, yo estoy tanto por ciento en mercadeo, tanto por ciento en la planta, tanto por ciento, bueno, y en su sector, no, yo no tenemos, la asociación tenemos un gremio y para eso tenemos un presidente del gremio. No son los países los que exportan, son los sectores los que exportan. Eso es fundamental. Entonces, Latinoamérica ya estamos cambiando. Y ahí viene también el concepto de los clústeres, ¿no? De los clústeres, de unirnos, desarrollarnos, ¿no? Eh, Ese es un punto que tiene muy desarrollado, digamos, Europa, especialmente en Alemania. Ese es un aprendizaje que ya lo aprendió, estamos aprendiéndolo en Colombia, lo aprendió, ahí entendí el concepto de los sectores y ya lo está aprendiendo Perú, lo aprendió Chile, nos falta a nosotros gerenciar mucho más los sectores. Pero otra enseñanza que tuve bien importante fue de los franceses. Cuando yo fui a mirar toda la industria francesa, la industria metalmecánica, que me hicieron varios tours por empresas, nos atendió la directora, o sea, lo que es ministro de Industria y Desarrollo, allá era, no sé si todavía será, el viceministerio de Relaciones Exteriores tenía un viceministerio de Industria, ¿no? No era un ministerio aparte, sino y le dije, ¿por qué? ¿Por qué eso, no? En nuestro caso es un ministerio aparte. Me dijo, no, es que para nosotros parte de la soberanía francesa son los productos de Francia. Por eso depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un concepto importantísimo, Interesante, sí. ¿no? Importantísimo. Entonces yo creo que tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que aprender que el tiempo es fundamental y que el costo, que nunca lo metemos en ninguno de los productos de nosotros, de ingeniería, es el tiempo. Los asiáticos, especialmente los coreanos, se inventaron una palabrita, tiene una palabrita para hablar de que el tiempo es importante. Se llama pali pali. En Corea todo es pali pali, pali pali, pali. Tú te reúnes con los coreanos y está en una reunión pali pali. ¿Sí? Porque es el tiempo, es parte fundamental, una enseñanza. Segunda enseñanza también, la gerencia no es solamente la gerencia corporativa,
La gerencia sectorial y regional es muy importante. Nosotros no sabemos gerenciar regiones ni tampoco sectores. Este, los clústeres son importantes. Y tercero, ese cuento de la apertura total que nos metieron en un momento determinado empezó a hacer agua, porque los productos también son parte de la soberanía de un país, ¿no? Nosotros en Colombia, por esa apertura que tenemos, nos quedamos sin laboratorios, éramos la primera economía textilera de Latinoamericana, ahora no tenemos ninguna empresa de textiles, ¿no? ¿Y qué pasó? Ese concepto de apertura lo pagamos con sangre. Nos salió más barato al principio, pero ahora sangre, porque ¿qué hace la gente cuando no tiene empleo? ¿Qué hace? ¿Para dónde se va? Pues a pelear en la montaña o a sembrar droga. Entonces lo pagamos con sangre por esos conceptos. Eso ustedes en Europa lo tuvieron muy claro, se desviaron un poquito y ahora están corrigiendo, ¿no? Porque Europa también, todos esos conceptos de esas, ¿no? Europa tuvo ese concepto que fue muy serio en proteger ciertas áreas de la soberanía nacional, ¿no? Pero se dejaron llevar, ¿no? Bueno, Alemania cometió tres errores grandes. Dejó su defensa en manos de los Estados Unidos, su energía en manos de Rusia y su industria en manos de China. Y le va a tocar y lo mismo parte de Europa. Y con esto quiere decir que no es una cuestión, esos errores económicos no es una cuestión ni de Colombia ni de Latinoamérica, sino que los hemos cometido todos, pero estamos, digamos, en un momento determinado corrigiendo. Estupendo, Enrique. Muchísimas gracias. Muy interesante la conversación. Gracias por tu Bueno, tiempo. Gracias a nuestros oyentes. Y si les ha gustado el episodio, síguenos en nuestro canal, danos un like y comparten este episodio. Y muchas gracias y hasta la próxima vez.